En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siento la necesidad de tu vida para vivirla. Quiero vivir de ti, para que seas tú quien hables en mí y no yo, y puedas tú hablar lo que quieras y como mejor lo quieras. El trabajo y las almas son tuyas. Yo solo te presto mi voz y mi intención y tú hazlo todo. Me abandono en tus brazos, Jesús y Reina Mamá. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la lectura continuada del volumen 2, hoy vamos a leer un capítulo del 3 de abril de 1899, cuyo título dice: La humildad sin la confianza es virtud falsa. Después de haber pasado varios días de privación y de lágrimas, me encontraba toda confundida y aniquilada en mí misma. En mi interior iba diciendo continuamente: dime, oh bien mío, ¿por qué te has alejado? ¿En qué te he ofendido que ya no te dejas ver? Y si te muestras, es ensombrecido y en silencio. Ah, no me hagas más esperar, pues mi corazón no puede más. Finalmente, Jesús se mostró un poco más claro y viéndome tan aniquilada me dijo: si tú supieras cuánto me gusta la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Se enredan alrededor de mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad y las ramas que produce esta planta son la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin la confianza es virtud falsa. Por las palabras de mi Jesús se ve que mi corazón no solo estaba aniquilado, sino también un poco desanimado. Bien, ese es el texto que veremos hoy, ¿verdad? Donde Luisa inicia siempre con su queja en relación a la ausencia de Jesús. Pensemos que su vida era esos encuentros personales que el Señor tenía con ella. El dolor de su alma ante su ausencia la hace morir en vida, realmente. Por eso ella dice aniquilado. Y la privación de nuestro Señor en ella simplemente es perder la vida, porque Luisa vivía la vida de cielo aquí en la tierra. Y la vida de cielo es toda pendiente de Dios. No hay absolutamente preocupación que por la familia, que por el trabajo, que por la comida, nada. La única vida que hay en el cielo es vivir de Dios. Pero ella estaba atada aún aquí en la tierra, pero vivía una vida de cielo. Entonces, al quedar privada de esta vida de Dios en ella, pues entonces ella sentía la muerte y lloraba y se quejaba siempre. Y el Señor, la vista que ella tenía de Él era como entre sombras y en silencio. Y entonces Luisa, recordemos que siempre se ofrecía a que depositara en ella las amarguras y los dolores para que el Señor se pudiera sentir confortado. Y esta vez también. Pero siempre vemos que es una queja repetida y así llega hasta los 36 volúmenes, ¿verdad? Donde Luisa siempre se queja de la ausencia de nuestro Señor.
Más adelante vamos a ver que el Señor dice que ella misma lo describe y Jesús saliendo de mi corazón. Sin embargo, ella no lo sentía, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos el contento de que tenemos estos escritos que nos orientan y en los que podemos poner atención a esas introducciones siempre, porque nosotros también vamos a estar a veces en estados de privación de Dios, pasando pruebas muy, muy severas. Pero entonces estas partes introductorias de los escritos que vamos leyendo son luces para nuestra alma. Entonces dice Luisa que Jesús se mostró un poquito más claro y al verla a ella en tal estado, entonces le habla pocas palabras en relación a la humildad, pero con cuánto peso. Y entonces el Señor le clarifica cuánto ama Él la humildad y la asemeja a una planta muy pequeñita. Pensemos cuando las chinas nacen en lugares insólitos, en una grieta, en un granito casi como de arena, le echaron cemento encima y le echaron, y ahí sale una chinita en la humildad y en la sencillez de la tierra. Entonces pensemos en algo así como una chinita, ¿verdad? Y entonces él dice que la humildad es como la planta más pequeña, más sencilla, lo que nosotros diríamos que fuera monte, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice que las ramas de la humildad son tan altas de llegar al cielo, ¿verdad? Y se enredan alrededor de mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. Entonces, el Señor dice, la pequeña planta es la humildad y las ramas que produce esta planta son la confianza. ¿Confianza en quién? Pues en Dios mismo, ¿verdad? Al quitarnos nosotros nuestras propias coronas de soberbia, de autosuficiencia, de yo puedo sola, yo no necesito a Dios en mi vida, o tal vez sí, pero solo los domingos que voy a misa, o solo en la noche que tal vez hago una oración, o cuando me levanto que doy gracias a Dios de que me desperté, ¿verdad? Sin embargo, esa planta de la humildad necesita crecer y los frutos que van a dar son esa confianza en Dios. Pero entonces, si yo estoy cimentada en mi propia soberbia, en mi propia autosuficiencia, no voy a poder dar frutos en esta planta de la humildad, porque la humildad y la soberbia son contrarias, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que además no se puede dar la humildad sin la confianza. Y la humildad sin la confianza es una virtud falsa, ¿verdad? ¿Cuánta gente vemos que dicen tener este fruto de la confianza en Dios, pero cuando llega una prueba, entonces se desesperan y no le encuentran sentido y hasta caemos en la soberbia de preguntar por qué a mí me sucede esto, ¿verdad? Entonces vemos que realmente no, la planta que estaba creciendo no era la planta de la humildad, ¿verdad? Que a la vista de cualquiera podía parecer que era una persona muy confiada en Dios, por ejemplo. Pero ante la llegada de una prueba, de una cruz, de un sufrimiento, de una pérdida,
Entonces ahí ya perdió toda confianza en Dios, y entonces resulta que, por el contrario, el espejo en el que se está viendo es el de la soberbia, de por qué a mí me sucede esto. Si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy ahora más que estoy conociendo de divina voluntad, ¿verdad? Prepárate para la prueba, dice el Señor. Pero entonces es como que crecen en paralelo. La humildad va a ser el árbol y tiene que crecer muy alta, a pesar de que la humildad es creernos la nada, ¿verdad? Yo soy nada porque Dios lo es todo. Sin embargo, en esta humildad sí tiene que crecer altísimo hasta llegar al corazón de Dios, hasta el trono, y afianzar nuestras ramas en el corazón de Jesús. Y entonces a partir de ahí sí, la confianza va a crecer y van a ser los frutos que en todo momento nosotros vamos a dar, de confianza infinita y plena en el plan de amor de Dios, de que lo que sucede en nuestra vida nunca es equivocación, nunca es error, nunca es castigo, sino es amor de Dios, en una versión que tal vez yo no conozco, ¿verdad? Que tal vez hasta ahora me tocó, pero sin embargo el Señor de ese dolor o de esa pena va a enriquecer mi alma con gracias, dones y frutos diferentes. Y termina Luisa diciendo: por las palabras de mi Jesús se ve que mi corazón no solo estaba aniquilado, sino también un poco desanimado. Entonces, por eso el Señor le dijo, este es el volumen 2, Luisa está apenas conociendo ella cree que pronto el Señor se la va a llevar, ¿verdad? Y en esos estados de aniquilamiento, el Señor le daba grandes gracias y grandes dones. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y para completar tenemos un escrito 2 días después del anterior, el 5 de abril de 1899. Luisa, cubierta por la luz de la caridad. Mi alma, dice Luisa, seguía aniquilada y con temor de perder al dulce Jesús, cuando de repente, en un instante, se hizo ver y me dijo: te tengo cubierta bajo la luz de mi caridad. Y así como la luz penetra por todas partes, así mi amor te tiene cubierta por todos lados y en todo. ¿Qué temes, pues? ¿Cómo puedo dejarte si te tengo tan abismada en mi amor? Mientras Jesús así decía, yo quería preguntarle por qué no se dejaba ver según su costumbre, pero Jesús enseguida desapareció y no me dio tiempo de decirle ni siquiera una palabra. Oh Dios, qué pena. Y como vemos, es un escrito muy cortito. Lo que Jesús le habla es preciso y conciso. Sin embargo, Luisa sigue con su temor de perder a Jesús, de la falta de él, lo que produce en su alma. Y entonces el Señor la envuelve en ese amor, ¿verdad? Y se lo describe como una luz. Y entonces que no tema, que Él la tiene recubierta a ella por la caridad, por su mismo amor. Y entonces el Señor le pone el ejemplo, ¿verdad? Pensemos en la luz, y aquí dice el Señor que penetra por todas partes. Pensemos en la luz del sol, que a pesar de que yo no quiera que penetre,
tendría que poner como cemento en la ventana, ¿verdad? Porque si ponemos cortinas negras, la luz sigue estando allí. Y el Señor le dice a Luisa que su amor la tiene cubierta por todos lados y en todo, que cuál es su temor. Y esa debe ser nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Qué temor debemos de tener si el Señor nos tiene cubiertos a nosotros con su amor? Ante las pruebas, ante las situaciones que nos suceden, siempre el amor de Dios está en nosotros. Y entonces Luisa quería decirle muchas cosas, pero el Señor desapareció. Y ella queda otra vez en una gran pena. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.